3 años del gobierno del presidente López Obrador, una relación que tiene sus jaloneos con Estados Unidos, pero al final de cuentas una relación muy viva y de mucha comunicación. De esto vamos a platicar esta noche. Acompáñenos. La encuesta sobre las finanzas de los hogares refleja vulnerabilidad financiera de los hogares mexicanos. Prácticamente 2 de cada 3 personas mayores de 18 años recurren a préstamos de familiares o conocidos para hacer frente a imprevistos. Con el fin de reforzar la seguridad en el estado de Quintana Roo, particularmente en la zona turística de la Riviera Maya, la Secretaría de la Defensa de la Nación anunció la creación de un nuevo batallón de la Guardia Nacional especializado en la seguridad turística. El precio del petróleo cayó luego de que la Agencia Internacional de Energía y la OPEP advirtieran sobre un inminente exceso de oferta. Asimismo, el repunte de los contagios por el COVID en Europa obstaculizan la recuperación de la demanda. La integración entre México y Estados Unidos crece a partir del TEMEC y ha permitido la recuperación de la economía. Vea lo que le preparamos. Previo a la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte para revisar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y revitalizar el liderazgo de la zona, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá reuniones en privado con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde se abordarán temas como la integración económica, migración y salud. Debido a la colindancia geográfica, en la relación bilateral México-Estados Unidos siempre habrá temas que tratar, comerciales, de seguridad, económicos, de migración y el más preponderante en el contexto actual, el de la COVID-19. La Casa Blanca declaró que esta reunión servirá para trazar la nueva ruta en la recta final de la pandemia, reforzar los lazos de competitividad y crecimiento equitativo, así como para crear una visión regional sobre la migración y el cambio climático. Por su parte, López Obrador reconoció el compromiso de Joe Biden al adjudicarse la regularización de 11 millones de migrantes. Estamos por concluir este 2021 bastante convulsionado, algunos dirían, pero ¿cuál ha sido el balance entre la relación que existe entre México y Estados Unidos? Para platicar de ello y más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Grisha Reter. Él es vocero del Partido Demócrata. Grisha, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Igualmente, María Elena, un gusto estar contigo. Muy buenas noches a los tres, ¿cómo están? Bien, Muy bien, gracias. gracias. Buenas noches. Grisha, platícanos cuál sería un breve balance de la situación o de la relación que existe entre México y Estados Unidos, por supuesto, con la firma del TEMEC. Claro, pues mira, recordar siempre que, como lo decimos y lo repetimos frecuentemente, la relación entre Estados Unidos y México trasciende quién está en la Casa Blanca, quién está en Palacio Nacional, y el TEMEC es un claro ejemplo nuevamente de que las relaciones, sobre todo humanas, y las relaciones de negocios entre los dos países, pues son fuertes. De hecho, el crecimiento de México fue alzado por parte del Fondo Monetario Internacional de 3% en abril, ahora a un posible 4%, y se espera que incluso podríamos llegar a un poco más arriba del 5%, en gran parte, pues por este tema que fue renegociado, si no mal recordamos, pues gracias a presiones del expresidente Trump, dado que el balance en su momento del tratado anterior que teníamos, el Tratado de Libre Comercio, pues de alguna manera dejaba en desventaja la economía de los Estados Unidos frente a México. Sin embargo, pues la renegociación trajo pues una nueva y reenergizada relación comercial entre los dos, que incluso ha podido trascender los efectos negativos de la pandemia. Así que creo que en general el balance es bueno, la relación sigue avanzando y ahora con la apertura de Estados Unidos, pues trae mucho más ventajas para los dos lados. Decías hace un momento, Grisha, buenas noches, que depende mucho de quién está en la presidencia en Estados Unidos y quién está en la presidencia de México para lograr ese buen balance, pero yo te preguntaría, ¿qué tanto está influyendo y cómo ves al embajador de Estados Unidos en México, al señor Ken Salazar, una persona pues muy sensata, pero a la vez muy firme, muy conocedora? ¿Qué impresión tienes de estas intervenciones y de su labor de acompañamiento y de cabildeo que está haciendo? Pues mira, honestamente creo que la pauta se la marcó de cierta manera el ex embajador Landau, lo cual me da mucho gusto porque espero que de aquí en adelante no solo este embajador, sino todos muestren el lado amable, el lado bueno de México, el lado bonito de México, y además creo que Ken Salazar está haciendo un excelente trabajo en reunirse justamente con pues personas de la industria privada de los diferentes estados. Ya ha ido a estados en el sur de la República, ayer justamente salió con otro grupo en cuanto a tecnología digital y en el grupo
tipo de empresarios, pues claramente que definirán el futuro, sobre todo en intercambio logístico de productos de los dos países, y pues claramente está fomentando esta relación, insisto, tan sana y saludable comercialmente hablando entre los dos países. Así que en general creo que está haciendo una labor excepcional el embajador Salazar. Grisha, como nos comentas, hay un buen ambiente de diálogo, también oportunidades para los dos países en el marco del TEMEC. Pero ¿cómo se coloca este debate de la reforma eléctrica en esta relación México-Estados Unidos? Sí, claramente hay grandes discrepancias e incluso hasta cierto punto molestia ya expresado por algunos miembros del legislativo en los Estados Unidos del Congreso que incluso han mandado cartas y comunicados al mismo presidente Biden, pues expresando el descontento de algunos de las fricciones que han ocurrido a raíz pues de estas nuevas políticas energéticas en México. Entre ellos tenemos el caso de Talos, por ejemplo, en un campo petrolero en donde claramente pues hubo cierto nivel de inversión y esa inversión a fin de cuentas se podría ver incluso perdida por parte de esta empresa americana. Nosotros sabemos que Estados Unidos procura no meterse en los asuntos internos de ningún país, sea política social, política laboral e incluso política energética, pero en el momento en que se atenta contra los intereses pues del comercio y de los empresarios americanos, ahí es donde hasta cierto punto se levanta la mano y ya lo ha hecho en varias ocasiones, tanto Canadá como Estados Unidos, expresando pues descontento por lo que ellos perciben como posibles violaciones de lo que está contenido en el Tratado de Libre Comercio. Grisha, ves entonces el tema energético como pues obviamente una parte donde se tendrá que trabajar muchísimo más. ¿Hay algún punto donde ves que puede o que se está avanzando más entre estos tres países o por lo menos Estados Unidos y México? Pues sí, realmente el comercio, insisto, la logística, el intercambio de bienes y servicios sigue estando muy fuerte, muy saludable. La apertura ya para incluso el tránsito de personas entre la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos, que hasta ahora había estado limitado para temas fuera que no fueran esenciales, pues ya finalmente se abrió. Y esto demuestra y denota también una urgencia de parte de los comercios y de los estados fronterizos de parte de Estados Unidos, porque hasta cierto punto dependen de sobremanera de las personas, de los turistas y de los compradores que vienen del lado mexicano. Entonces, esa urgencia, pues finalmente ya está resuelta, ya se abre la frontera, ya vuelve a haber este nivel de intercambio. Los pasos fronterizos en la frontera estaban pues realmente repletos de coches, había grandes filas pues de la necesidad de los dos lados de justamente volver a los niveles ya acostumbrados de intercambio de bienes y servicios. Está próxima una reunión entre los tres presidentes firmantes del TEMEC. ¿Qué se pudiera esperar de esa reunión? Hay una serie de temas que tenemos que tocar todavía. Sin duda el tema energético será uno de los temas, el tema de seguridad y claro, siempre el presente tema de la migración. Específicamente hablando no tanto de la migración del lado de mexicanos hacia Estados Unidos, sino de centroamericanos y la posible amenaza incluso de parte del gobierno de Estados Unidos de que regresaremos a esta política en donde pues a los migrantes que lleguen a Estados Unidos y no sean aceptados por cualquier razón tengan que esperar un proceso judicial para determinar su situación de ingreso a Estados Unidos, que sean regresados a un territorio que ni siquiera es el de ellos, que es justamente México, que imagino tendría muy preocupado al presidente de México. Claro, Grisha, en ese sentido, ¿tú crees que el tema migratorio pues, podría marcar esta relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador? Honestamente, no creo que sea uno de los principales puntos. Insisto, México, desde la visita de Kamala Harris, pues ella claramente expresó que México ya no era tanto un factor de preocupación en el sentido de la migración de indocumentados o ilegales, como ellos le dicen a veces, sino más un tema de que somos el conducto o el puente para pues estos grandes caravanas de centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Sabemos que en el pasado Estados Unidos ya se ha respaldado mucho en México y la misma Kamala Harris lo dijo, ustedes ya son parte de la solución en ese sentido migratorio, somos ya más como grupos iguales y que podemos ayudar a mitigar esta situación y seguramente será un tema, pero dudo que sea el tema principal. Grisha, en el sector empresarial, ¿cuál es la relación que existe entre el sector empresarial México-Estados Unidos? Pues obviamente a este cierre del 2021. Pues la relación empresarial es fuerte, seguimos siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos, insisto, los canales de logística, distribución de bienes y servicios a través de la frontera es clara, es fuerte, va en aumento, creo que los números de crecimiento de Producto Interno Bruto del mismo México denotan claramente que ese nivel después post pandemia o todavía dentro de la pandemia lamentablemente sigue aumentando, sigue creciendo y que una vez que lleguemos a cierto nivel de normalidad en cuanto a la misma pandemia, pues que ese crecimiento se reflejará fuertemente de los dos lados. Ahora, en Estados Unidos tenemos un problema que hasta cierto punto se refleja también en México, pues que es el de la inflación. Salió un reporte que en Estados Unidos
En los últimos meses se ha detectado, los últimos 12 meses se ha detectado un aumento del 6% en la inflación, que es el más alto desde 1990, y eso definitivamente pues va a tener un efecto negativo sobre el crecimiento de las economías y sobre la situación incluso laboral. En Estados Unidos pues habrá mucha presión en aumento de salarios y obviamente en pérdida o en su momento de posiciones de puestos de trabajo, y esto pues va a afectar la economía de los dos lados de la frontera. Cuando se cuestionaba qué tan bueno era para México depender tanto de Estados Unidos, justamente hablaba de la inflación, de cómo nos está arrastrando la inflación. Pues mira, nosotros, bueno, yo en lo personal siempre hablo de este tema de depender de Estados Unidos. La realidad es que tenemos que mirar hacia el norte. Estados Unidos, más allá de una dependencia, es nuestro primer socio comercial. Compran más del 60% de los productos y servicios que producimos en este país, y más allá de tratar de desaparecer esta relación comercial, pues realmente debemos fortalecerla. Pero no solamente es fortalecerla en el sentido de que dependemos de que ellos compren nuestros productos o servicios, sino que además elevemos el potencial de México en desarrollo de propiedad intelectual, en desarrollo de tecnología, y seamos más equiparables con lo que produce Estados Unidos. Entonces, más allá de hablar de una dependencia, creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de ver qué puede hacer Estados Unidos por nosotros y simplemente venderles todo lo que nos puedan comprar, insisto, no solamente servicios y bienes de primera necesidad o incluso productos pues que se utilizan para la manufactura o las mismas maquilas, sino realmente elevar el nivel de servicios y productos que podemos desarrollar en México, pues para seguir viendo hacia el norte. Creo que el error es ver hacia el sur, es ver hacia Centroamérica, Latinoamérica. El futuro está sin duda en el bloque económico que formamos con Estados Unidos y Canadá, y es, en mi opinión, hacia donde debemos enfocarnos. Grisha, en este, digamos que diferimento entre Estados Unidos y China, ¿México podría aprovechar esta coyuntura? Pues podríamos definitivamente, pero insisto, claramente los Estados Unidos se benefician más de producir logísticamente hablando en cuanto a precios, cercanía, cultura, en todos los sentidos. México es un mejor socio que los Estados Unidos. Creo que lo que debemos dejar de hacer en México hasta cierto punto es de alguna manera recibir las ganancias que tenemos de Estados Unidos y luego voltearnos y comprar productos de China. Eso deja un muy mal sabor de boca. Lo ideal es, insisto, voltear hacia el norte, hacia el vecino del norte, y cada vez que Estados Unidos decida dejar de utilizar los servicios incluso de manufactura de otra región del mundo, pues levantar la mano y decir, aquí estamos, somos socios, somos amigos, somos vecinos, y qué mejor que traer todo lo que puedas a México, porque aquí pues tu inversión definitivamente está segura. Pues muchísimas gracias, Grisha Retter, vocero del Partido Demócrata en México. Gracias por esta explicación, por esta charla y por supuesto por estos consejos. Gracias y muy buenas noches. Siempre un placer estar con ustedes, que tengan muy buena noche. Pues una relación muy intensa, muy dinámica, la que el presidente López Obrador está teniendo con los Estados Unidos, que si bien tiene sus asegúnes, no peca de que no exista. Sí, y sobre todo porque hay que reconocer que la integración de México con la zona de Norteamérica pues es una realidad y que debemos de aprovecharla. Así es, todo mucho por hacer. Ojalá que se fortalezca, nos guste o no nos guste, dependemos, y viceversa. Así que qué mejor que... Bueno, le guste o no le guste al gobierno actuar. No a nosotros, ya lo decía, pero bueno, ya lo decía Grisha. Somos parte de un bloque, y ese bloque es Norteamérica. Claro, Darío, bien, por supuesto que pues sí. muchísimas gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela, gracias Darío, por Marilena. estar buenas aquí. Noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche. Índice Económico por ADN 40.